Aquí está el primer héroe de nuestra historia, el marino Juan Sebastián de Elcano, nacido aquí mismo en el año 1486 y muerto con 40 años en el medio del Pacífico, cuando todavía no había empezado a disfrutar de su gloria. Algunos todavía discuten si murió por desfallecimiento, por debilidad, por enfermedad o incluso si fue envenenado. Elcano es el capitán vasco que con su barco La Victoria completó la primera navegación alrededor del mundo, abriendo la puerta para que España extendiera su imperio colonial sobre miles de islas en torno al archipiélago de las Filipinas, creando el primer país cristiano y occidentalizado de Asia. Filipinas es un archipiélago de más de 7.000 islas, en el que viven más de 100 millones de personas. Una de sus islas mayores, que posee lengua propia, es Cebú, en el grupo de las Bisayas. El nombre y la imagen de Juan Sebastián de Elcano se repiten por todos los rincones del pueblo de Getaria, por toda Guipúzcoa y en todos los libros de historia de los vascos. Pero su fama no es tan universal como creemos. Incomprensiblemente, para la mayor parte del mundo, es un completo desconocido, incluso allí donde tuvieron lugar sus hazañas e inició su ascenso a la gloria. Pero, ¿a qué se debe este olvido? Esta es la escuela elemental Lapu-Lapu, en la isla de Mactán, separada solo por un canal de la gran isla de Cebú. La escuela está dedicada al cacique Lapu-Lapu, el primer héroe de la resistencia indígena filipina frente a los invasores españoles. Hemos podido comprobar in situ el desconocimiento popular de un personaje imprescindible en la historia de Filipinas y de la navegación mundial. Parece que aquí, como en casi todo el mundo, la enorme figura de Magallanes ha ocultado en la sombra la gesta de nuestro gran marino guetariano. John Sebastián Elcano, raise your hands. Conozcamos qué ocurrió en aquel primer viaje. Aquí encontró la muerte de una manera gratuita y estúpida, probablemente pecando de exceso de arrogancia, el gran explorador portugués Fernando de Magallanes, quien por otra parte había resultado ser un extraordinario navegante, probablemente uno de los mejores de cualquier época de la historia del mundo. Magallanes fue capitán general de la armada enviada por el rey Carlos I de España, el que más adelante sería coronado como emperador Carlos V de Alemania, para tomar por sorpresa las islas de las Especies, las actuales Islas Molucas. Magallanes era uno de los pocos europeos que podían presumir de haber estado alguna vez en las aguas del sureste asiático. Había formado parte de la gran armada portuguesa de la India y había luchado en la conquista de Malaca, la gran fortaleza de Malasia. Con ánimo de venganza porque el rey de Portugal no le aumentaba el sueldo y despedido por los portugueses por delitos de contrabando, un Magallanes resentido consiguió convencer a los expertos cosmógrafos del joven rey Carlos I de España de que podría conducir una expedición
hasta las Molucas, sin pasar por África, evitando las aguas controladas por la Marina portuguesa. Seguramente Magallanes no hubiera podido convencer al rey si no hubiese contado con todo el apoyo y financiación de este personaje, Cristóbal de Haro, un riquísimo mercader de Burgos especializado en el tráfico internacional de especias asiáticas y más tarde de esclavos africanos. Una persona que había salido muy perjudicada por el monopolio portugués de las especias. En Sevilla reunió 5 naves y una tripulación variopinta en la que destacaban 2 grupos mayoritarios. Por un lado, los 30 amigos y parientes de Magallanes ocupando los puestos de mando, y por otro, más de un centenar de expertos marineros del Cantábrico. A pesar de que en esta expedición había un mayor número de guipuzcoanos, estos eran denominados vizcaínos, pues ese era el nombre genérico que se daba en Castilla a todos los habitantes del Cantábrico oriental, lo que sería equivalente al nombre actual de los vascos. También la mayoría de las recias embarcaciones de la expedición eran de origen vasco, como era frecuente en todas las travesías transoceánicas de la flota de Indias, pues eran las mejor valoradas por los marinos profesionales por su fuerte construcción. La Trinidad, la San Antonio y la Victoria habían pertenecido antes a armadores vizcaínos. Entre los oficiales más cualificados, aunque no en un puesto de capitán, estaba nuestro Juan Sebastián Elcano, en el oficio de maestre de la Concepción, contando con el bermeano Juan de Acurio de contramaestre. Pero aquella no era una tripulación cohesionada, y ante las primeras dificultades surgieron las afrentas y rivalidades interétnicas. Después de varios naufragios y de una rebelión de los cantábricos en la Patagonia, sofocada con violentas ejecuciones, Magallanes encontró finalmente lo que deseaba, un paso al otro lado de América, a la altura del paralelo 52. Era el que hoy conocemos como Estrecho de Magallanes. Pero los problemas no cesaron. La travesía de Magallanes y su flotilla por las aguas del Pacífico Sur resultó ser mucho más larga de lo que él podía haber previsto jamás. Era la mayor extensión acuática del planeta y nadie la había recorrido nunca. Tardaron casi 4 meses, con los barcos cargados de regalos y baratijas para los indígenas que pretendían encontrar, pero sin suficiente agua potable ni siquiera provisiones de boca. A estas alturas, aunque los hombres odiaban a este capitán portugués autoritario y orgulloso que les conducía a la muerte segura, estaban demasiado débiles para amotinarse. Con el descubrimiento de la isla de Cebú, en el archipiélago que luego sería llamado las Islas Filipinas, llegó el final de aquel calvario. Cebú es una isla enorme, bien poblada, de gentes aparentemente tímidas y pacíficas, y además muy bien abastecida de fruta, carne, pescado y arroz. Sin embargo, ni Cebú ni las Islas Filipinas podían marcar nunca el final de aquella misión, pues aquí no crecen las especias que estaban buscando. A su manera, Magallanes era un hombre piadoso y católico militante, sobre todo desde que el rey de España le nombró comendador de la Orden de Santiago, poco antes de la partida. Solo así se puede entender que al llegar a Cebú perdiera tanto tiempo en intentar convertir a la fe de Cristo al rey Humabón y a su familia y a toda la corte. Hizo plantar aquí mismo una cruz de madera y a la reina Humamay le regaló una pequeña imagen hispano-flamenca del Niño Jesús. Un regalo aparentemente insignificante, pero que luego cobraría una dimensión universal.
Aunque supuestamente eran cristianos y buenos aliados, el siguiente error de Magallanes fue insistir al rey Humabón para que le señalara a algún enemigo próximo del que quisiera librarse, con la intención de que la expedición española pudiera exhibir todo su poderío militar. Fue Humabón quien le indicó el islote de enfrente, Mactán, donde residía el caudillo Lapu-Lapu, que se negaba a pagarle tributos. El intento de desembarco con 3 chalupas a través del arrecife en marea baja fue un desastre de planificación, y la imprevisible resistencia de cientos de indígenas con armas rústicas les condujo a la catástrofe. Finalmente, Magallanes cayó muerto en la playa. Se supone que atravesado por cañas de bambú y golpeado con una maza por el cacique Lapu-Lapu. Cada 27 de abril los filipinos celebran la fiesta de la Batalla de Mactán, con esta representación en la que derrotan y matan a los españoles.